Seguimos, amigos, en Valor Agregado, y como lo habíamos anunciado, vamos a recibir a Federico Morixe para conocer cómo se están comportando los granos en el mercado de Chicago. Federico, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, muchas gracias a ustedes, como siempre. Federico, vamos a hablar de cómo has visto el comportamiento de los diferentes granos, bueno, prácticamente ya cerrado el mes de noviembre. Y este mes se comportó, normalmente es un mes tranquilo en Sudamérica. Empieza el nerviosismo por principio de noviembre por la cosecha en Sudamérica, en el hemisferio norte. Y avanzó muy bien, se cosechó rendimiento récord, cosecha récord, todo espectacular, y venta récord hacia China. Y eso fue muy bueno, hasta molienda récord. Todo fue espectacular, una producción muy grande tanto de trigo, de soja y de maíz en el hemisferio norte, y principalmente si vemos también trigo en Rusia, que fue el que desarticuló todo el mercado internacional. Pero viniendo hacia estos lugares, estamos en plena siembra en el hemisferio sur. Y el mercado todo el mes de noviembre estuvo muy preocupado por el clima y la siembra, cómo avanzaba la siembra de Brasil y la siembra de Argentina, que son los dos pilares más grandes. En Brasil al principio venía con cierto nerviosismo, retrasado y con el clima seco, y por eso vimos que el precio se nos disparó en un momento. Cuando Brasil avanzó en la siembra, el precio empezó a caer. Después empezó la demora de la siembra en Argentina, el precio empezó a trepar nuevamente. Y después ahora vimos la última semana que en Argentina hubieron ciertas lluvias, ahora hay que ver las lluvias ahora en diciembre cómo van a ser, porque siguen sembrando, y ahí va a empezar a bajar si empiezan a haber mejores perspectivas hídricas para el cultivo de soja. Y si esas perspectivas se siguen manteniendo, que de buen clima y de buenas lluvias, el precio va a seguir bajando. Claro, el clima es fundamental entonces. El clima por ahora estamos en el mercado climático del hemisferio sur, y eso va a ser todo lo que transcurra ahora en diciembre, enero y febrero va a marcar la tendencia. Siempre y cuando si empieza a llover mucho y mejora la siembra y mejora el ánimo, empieza a bajar el precio, y si no llueve de acá a fin de año, el precio va a ir subiendo indudablemente. Claro, el jueves de la semana pasada estaba leyendo una entrevista, una noticia en el diario La Nación de Argentina, donde decían que Argentina estaba como dividida en dos. En una zona faltaba quizás humedad en la tierra y estaban previendo no avanzar con la siembra, teniendo en cuenta las faltas de lluvias. Si esto se mantiene, obviamente que va a tener una incidencia directa en el precio. Exacto, hay unas zonas que ni siquiera se sembró porque siguen todavía con problemas de inundación, y en otras que venían retrasándolo. Esta semana fueron avanzando en esas zonas, tiene una capacidad de siembra argentina de maquinaria que es brutal. Y avanzaron, siguen por abajo, si tomamos a la misma altura del año pasado, están un 5% abajo en el avance de siembra, pero la semana pasada iban un 15, un 18% menos. Entonces ese avance te va mostrando que hay una buena capacidad y que todos quieren sembrar por ese cultivo más rentable. Claro. Entonces quieren avanzar, pero no hay que irse más allá del 15-20 de diciembre. Claro, y si miramos las demandas puntualmente de China, ¿cuáles son las perspectivas? Y las demandas muy fuertes, cada vez China viene demandando más, y se habla de que va a ir demandando, superar esa demanda. Se hablaba que no iba a ser más de 100 millones de toneladas, y ahora ya hablan de 105 y de 110 millones. Y eso es buenísimo, porque en donde venga un problema climático en algún momento, llegamos a los $400 muy rápidamente. Claro. El problema es que si se sigue manteniendo estos niveles de producción, tanto en Estados Unidos como cosecha récord, en Europa, en China mismo cosechas buenas, y en Sudamérica el precio va a andar entre 350 y 370 dólares, y va a ir variando por ahí, que es lo que vimos los últimos 3 meses en el promedio, una franja de promedios de precio, y por ahí se va a ir manteniendo. Ahí lo que hay que ajustar, el agricultor tiene que ajustar los costos, los gastos, para mantenerse rentable en esa franja. Claro, de todas maneras, en las próximas semanas, digamos, la demanda debería menguar por la situación de China. El año nuevo cambia siempre un poco Empieza a cambiar, China en un momento apura la demanda y ahí vemos que el precio sube, después afloja, baja, y ahora viene el verano en Sudamérica. Claro. Y no hay mucho stock para vender. Los únicos que tienen todavía es Brasil, que estuvo también de ventas récord hacia China estos últimos meses, y Argentina. Son los dos que pueden estar ofreciendo mercadería del año pasado. Y ahí van a ir ofreciendo porque son precios interesantes, pero siempre el productor, principalmente en Argentina y Brasil, retiene mucho por el tipo de cambio. Y espera que el tipo de cambio suba, entonces tiene un ingreso extra, le mejora su precio local. Y eso es lo que está buscando ahora, es retener. Pero ¿qué pasa? Si empieza a retener, sube el precio, le sube el tipo de cambio y vende,
baja el precio internacional y nosotros que estamos dolarizados nos perjudica. Claro, ¿a qué valor cerró la soja en el mes de noviembre? Y en el mes de noviembre, si agarramos un valor en la soja julio del 2018, y estuvo entre 370 dólares y 377 dólares. Fue variando ahí todo el mes y por ahora es muy poca la volatilidad. Entonces, cuando hay poca volatilidad hay que aprovechar a comprar seguros de precio, comprar put en Chicago, que están baratos. Uno puede estar cubriendo sojas a 360 dólares en Chicago, gastando entre 8 y 10 dólares. Y es una muy buena oportunidad para ese momento por la poca volatilidad que hay. Si en algún momento aumenta la volatilidad tanto para arriba como para abajo, se va a encarecer automáticamente. ¿Pero es posible que se pueda disparar el precio? Es posible, sí, es posible. Si en algún momento China empieza a agilizar las compras y se frena algo de las siembras en Argentina, se va a disparar, puede estar subiendo 10 dólares en una semana. Claro. Federico, te pido un comentario sobre el trigo y el maíz también en el comportamiento durante el mes de noviembre. Y el maíz fue siguiendo muy parecido a la soja, mucha producción en Estados Unidos, mucha producción en Brasil, se viene una safrinha muy grande, Argentina también con buena producción, entonces eso empieza, hay mucha producción en el mundo y no hay un núcleo solo como es la soja de China aspira a toda la soja del mundo. No hay eso en el maíz, entonces eso ya empieza es un mercado más distribuido y si nos vamos al trigo es mucho más distribuido y todavía Rusia que tuvo una producción extra de todos los años y vendió trigo muy barato a diferentes países. Hay algo que los tiene todavía nervio en muchos mercados que compraron trigo, tanto Brasil ahora está viendo de comprar trigo ruso, es que el trigo ruso se detectaron niveles de radioactividad alto en Rusia. Y dicen que el trigo puede haber salido con ese nivel de radioactividad, entonces el mercado está preocupado por eso. Claro, ¿qué valores se manejan? En el trigo, para el trigo de marzo 159 dólares, trigo julio 163 dólares y trigo diciembre 180 dólares, trigo diciembre de 2018. Claro, ¿y para el maíz? Y para el maíz marzo de 18 140 dólares, maíz julio 146 dólares y maíz diciembre 152 dólares. Federico, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Amigos, hacemos una pausa y enseguida continuamos.